Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. Este es un versículo que me gusta mucho, porque resume lo que Dios hizo en mi vida. Me tomaría mucho tiempo tratar de explicar detalle a detalle todo lo que yo viví y atravesé, pero en ese versículo el Señor lo dice todo. Buenas tardes. El objetivo de este video es expresarles a ustedes algo que tengo en mi corazón y que sería muy egoísta que yo no lo compartiera con ustedes. Como dije, ¿verdad? Ustedes conocieron mi vida. Cómo fue en el pasado, una vida llena de oscuridad, de lágrimas, de desesperación, de decepción. Pero cuando Dios apareció en mi vida, Él lo transformó todo. Y ahora no tengo más que gozo, alegría, paz, amor y una convicción muy fuerte de que Dios existe y que Dios es real y que todo lo que Él ha dicho en su palabra se cumplirá al pie de la letra. Cuando ustedes me veían en mí antes, ustedes veían la parte visible de mí, la que yo les mostraba, ¿verdad? Mas no podían ver el dolor y la oscuridad y el llanto y la amargura que había dentro de mi corazón. Pero Dios sí lo sabía. De pronto ustedes piensan que yo estoy exagerando, porque en realidad no he sido la única, no soy la única que ha pasado por esa situación. No soy la única mujer que fue abandonada, despreciada, humillada, traicionada, porque eso sentía yo, ¿verdad? Era como la víctima en ese tiempo. Como yo también, muchas mujeres en ese proceso nos volvimos la mala de la película, porque en mi caso, y sé que muchos otros, nos desquitamos con nuestros hijos, nos maltratamos a ellos, les hicimos daño con la lepra del dolor y la amargura que llevábamos dentro. Esa situación no era muy fácil de sobrellevar para alguien como yo, que siempre fui muy sensible a las cosas, muy emocional, y más fácil en ese tiempo era morir, era una salida. Por eso más de una vez planifiqué cómo quitarles la vida a mis hijos y cómo quitarme luego la vida yo misma. Realmente yo hoy puedo ver cómo Dios estuvo cuidando de mí y de mis hijos, porque esos planes que en mi mente yo hacía, Él buscó la manera perfecta de llegar, que no fueron solo pensamientos, fueron intentos, porque en verdad lo intenté más de una vez. Nunca supieron esto, pero así fue. Solo Dios y yo sabemos lo que fue ese momento. Y aunque todo fue fruto de mis decisiones, Dios no me juzgó, ni me dejó, sino que a pesar de toda esa oscuridad que yo llevaba, a pesar de toda la basura que había en mí, Dios se acercó, porque fue Él. Yo ya había elegido el camino equivocado, yo ya había tejido con mi pecado la corona de espinas que a Él le pusieron. Yo ya le había escupido, yo ya había participado con mi pecado en los latigazos que le desgarraron su espalda. Yo ya había ayudado a levantar ese martillo con el que golpe tras golpe lo crucificaron. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Y así, en lugar Él de fulminarme en medio de mi maldad, en ese mismo instante, Él me buscó, me eligió. Dijo, perdónenla porque no sabe lo que hace. Porque en el mundo nosotros llevamos una venda en los ojos, que solo Dios en su infinita misericordia nos la va a quitar y nos hace ver cómo son las cosas realmente. También en su infinita misericordia Él me ha permitido experimentar una vida preciosa en su presencia. Y es por eso que me dirijo a ustedes, que quiero expresarles de esto, este sentir tan hermoso que Dios pone en el corazón de uno cuando uno de verdad lo conoce a Él. El enemigo de nuestras almas
Él está en el mundo para hurtar, para matar y para destruir. Para eso vino. Pero Jesús vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Hoy sé lo que es vivir, porque recuerdo perfectamente cuando yo por las noches lloraba y envuelta en un mar de lágrimas y gritando en silencio, porque también se puede gritar en silencio. Yo le decía, Señor, esto no es vida, por favor ayúdame. Había un vacío tan grande en mi corazón. Por dentro todo me dolía. Era un dolor tan insoportable que solamente porque Dios es bueno, Él me sostuvo realmente, porque en mi debilidad, después de tantas malas decisiones, estaba a punto de tomar una que era peor. No tengo palabras para explicar lo que viví en ese tiempo, porque es algo indescriptible. Pero cuando menos lo pensaba, conocí el amor más bonito, el amor más hermoso, el amor más puro y bello que jamás habría soñado encontrar. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito, en el nombre de su único Hijo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque las obras de los hombres son malas. También dice la palabra del Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y eso es lo que yo hice. Me rendí. Luego, claro, de haberme peleado con Dios, de haberle dicho que no quería saber más nada de Él, después de haberle dicho, Señor, así tuviste que haber hecho las cosas. 2 días me duró esa actitud. Y luego de 2 días volví arrepentida a llorar, igual con la misma amargura que le había llorado antes cuando le reclamaba. Y le confesé todos mis pecados. Señor, yo hice esto y aquello y lo otro. Y Dios en su bondad me escuchaba, atento. Y me hizo inclusive recordar esos pecados ocultos, esos que yo había olvidado. Porque cuando uno confiesa a Dios, Él empieza a obrar en nosotros y empieza a librarnos de todo lo malo que fuimos en el pasado. Y Él se encarga de cada día santificarnos. Y si alguno de nosotros decimos, pero yo no he pecado, le estamos diciendo que Dios es mentiroso y su palabra no estaría en nosotros. Seguir los caminos de Dios es cuestión de decisión. Dice en su palabra el Señor, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, te dice el Señor, para que vivas tú y tu descendencia. Yo me decidí por la vida. Me decidí en creer en la palabra de Dios, que es la Biblia. Un libro que fue escrito por más de 1500 años, que fue escrito por 40 personas que no se conocían, que vivían en lugares muy diferentes, sin poder comunicarse el uno con el otro. Y sin embargo, cuando usted lee la Biblia, encuentra más de 60,000 referencias cruzadas de forma tan coherente, complementando lo uno con lo otro, confirmando lo que dice en Mateo, en Lucas. Es hermoso, completando lo que decía el Antiguo Testamento con lo que dice en el Nuevo. Si ustedes leyeran la palabra de Dios, ustedes escucharían a Dios hablándoles a ustedes. Dice también en la Biblia de un momento que me gusta mucho recordar, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, un maestro de la ley, un experto en la ley, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no sabía qué era nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Pues simplemente arrepentirse ante Dios de todo lo malo que hemos hecho.
recibirle a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Jesús es el único camino al Padre, lo dice la Biblia. El único que nos puede librar de la condenación eterna. Y decidir nuevamente, porque eso es cuestión de decisión, lo repito otra vez, decidir seguirlo a Él, a Jesús. Dejar esa vida que yo llevaba antes de pecado, dejarla atrás y empezar una vida nueva. Si yo antes mentía, pues ya no voy a mentir. Si antes era de mal carácter, pues ahora voy a tratar de cambiar, y no con mis fuerzas. No con mis fuerzas. Usted puede dejar de hacer lo que quiera, pero solamente cuando el Señor Jesús cambia nuestras vidas, entonces somos verdaderamente libres. A esto se refiere la libertad de Jesús. Porque cuando estamos en el mundo haciendo lo que nosotros queremos, lo que a mí me gusta, lo que a mí me da placer, simplemente estamos viviendo en la carne, engañados, encadenados, presos del pecado, presos de ese placer, presos de esa situación que nos domina. Pero cuando venimos a Jesús, Él nos hace verdaderamente libres. Cuando nosotros hacemos eso, cuando aceptamos a Jesús, estamos aceptando el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, porque Él murió por nosotros. No, porque Él era Dios, Él podía tranquilamente librarse, pero no, decidió morir por nosotros porque pensó en usted y pensó en mí. Lo hizo por amor. Y cuando aceptamos ese sacrificio, cuando le damos honor a ese sacrificio creyendo que fue cierto, entonces estamos siendo hijos de Dios, entonces estamos cambiando nuestra manera de vivir, estamos aceptándolo a Él, estamos dándolo todo por Él, como Pablo, que un día de pronto estaba matando cristianos y cuando tuvo un encuentro con Jesús, Él le aceptó como su Señor, como su Salvador, reconoció que era Dios, se bautizó y luego instantáneamente le empezó a predicar la palabra del Señor, con la misma pasión, con el mismo denuedo con el que antes perseguía a cristianos. Entonces es algo muy especial lo de seguir al Señor, porque en su palabra dice que si nosotros no somos capaces de dejar o hijos o esposos o familia, padre, madre, por Jesús, no somos dignos de seguirlo. Dios es un Dios muy especial. Él exige mucho, porque Él es mucho. Y a nosotros, que somos nada, ante Él somos nada, una simple pizca de polvo. Pero aún así el Señor hizo todo lo que hizo por nosotros y hace todo lo que hace por nosotros. Y quizá alguno de ustedes muy cómodo de pronto está pensando, pues yo soy rico y lo tengo todo. Permítame leerle una palabra del Señor que está en Apocalipsis 3:17. Es un versículo muy fuerte y espero de corazón que ustedes lo reciban con mucha sabiduría. Dice la palabra del Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Todos somos pecadores, absolutamente todos. Y Dios es un Dios santo, 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 que si algo impuro se acercara a Él, se desintegraría instantáneamente. Un profeta de Dios decía que todas nuestras justicias, nuestras obras justas que hacemos ante un Dios tan santo son como trapos de inmundicia. Pensando desde este punto de vista, lo que nosotros debemos hacer es ser muy reverentes con Dios, como aquí dice, ser celoso, es porque hay que tener mucho cuidado, mucho temor de las cosas de Dios y respetarlas y hacer que los demás las respeten de buena manera, obviamente, no a la fuerza. Pero
en este momento quiero pensar un poquito en unas frases que dicen en lo popular, dicen que de pronto o en la generalidad dicen, pero yo igual que al final yo creo en Dios y yo sé que Dios es uno solo. Y sí, Dios es uno solo. En la palabra del Señor dice que hasta los demonios saben que Dios es uno y ellos tiemblan cuando escuchan eso, cuando lo recuerdan. Y nosotros temblamos ante su presencia. ¿Cómo nos presentamos ante Dios? Cuando usted no conoce de Dios, usted piensa que decir Dios es cualquier cosa. Yo he escuchado inclusive cómo hacen chistes, se burlan invocando el nombre de Dios. Y ese mandamiento lo conocemos todos, que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios en el Antiguo Testamento se escribía de esta manera: JHWH. No se podía pronunciar. Por lo tanto, le agregaron unas palabras al momento de hacer la traducción para poder pronunciarlo. Y no se pronunciaba porque se creía demasiado sagrado para poder hacerlo. Entonces ahora ya con esas vocales lo podemos pronunciar y lo decimos Jehová, o también Yahvé, o Yahweh, como lo quieran leer. Pero algunos piensan que ese es un nombre equivocado. La explicación es esa. Por eso, como el nombre de Dios es tan sagrado y antes no se podía pronunciar, pues cuando vino Dios al mundo hecho carne, cuando vino como Jesús, nos dieron ese nombre, Jesús, que significa Jehová salva. Entonces, ese es el nombre de Jesús que nosotros usamos. Esa es la explicación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos, dice su palabra. Entonces, Jesús, ese es el nombre con el que nosotros llamamos a Dios. Y sí, fue Jesús, porque solo Dios puede cambiar la vida de una persona, el corazón de una persona. Una persona puede cambiar por fuera, su forma de hablar, lo que sea, pero el corazón solo lo cambia a Dios. Ustedes nos han visto a nuestra familia desde mucho antes. Ustedes saben cómo fue la vida de mi papi. Ustedes saben cómo lo criticaban, cómo se burlaban de él, cómo cuando llevaba la vida que llevaba, cómo le cerraban las puertas para que no entraran. O sea, eso papi no se daba cuenta porque estaba tomado. Sin embargo, eso era muy doloroso para mí como hija, para mi mami como esposa, para mis hermanos. ¿A quién le gusta que a un padre le cierre una puerta, verdad? Pero cuando Dios llegó a la vida de mi papi, porque eso fue lo que Dios hizo, cuidó a mi papi de morir en Colombia, atravesado por una bala en su cabeza, cuidó a mi papi de morir congelado, enterrado en el hielo, cuidó a mi papi de morirse destrozado su cabeza en una quebrada. Dios hizo tantas cosas. Dios guardó a mi papi porque él tenía un propósito. Cuando Dios llegó a la vida de mi papi, cambió absolutamente todo. Y no es que solo dejó de tomar. Mi papi cambió su forma de hablar, cambió su forma de tratar a su esposa, cambió su forma de tratar a sus hijos, a sus nietos. Mi padre fue transformado por mi Padre Celestial. Y mi padre es una bendición hermosa. Yo veo en su vida el cambio, en su forma de trabajar, y lo veo bendecido, porque dice el Señor en su palabra que así como prospera nuestra alma, así también nos hace prosperar en todos los aspectos de nuestra vida. Si ustedes no vieron todo lo que mi papi era antes en su vida, en realidad no lo conocía, pero yo sí. Yo lo viví. Yo viví con ese padre que fue antes. Y fue por eso precisamente que yo me fui de la casa, porque yo no soportaba más ese ambiente. Pero Dios es un Dios hermoso, es un Dios de familias. Dios empezó con mi papi y luego de uno en uno Él nos alcanzó absolutamente a todos. A mi hermano Fabián. ¿Ustedes saben de mi hermano Fabián? Ustedes vieron sus inicios allá en Riobamba. Yo casi vi su final aquí en Quito, porque ustedes no saben todo lo que él se convirtió. Ustedes no saben todo lo que pasamos acá, porque nosotros mostrábamos a los demás solo lo que los demás querían ver. Pero cuando Dios llegó a nuestra familia, miren a quién escogió Dios.
a la familia más humilde, a la familia despreciada, a las que quizá muchos menospreciaba. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios escoge de lo más vil, dice, para avergonzar a los sabios. Dios, el creador del mundo, el creador del universo, el que se sabe los nombres de cada una de las estrellas. Él conoció a mi papi desde antes de que naciera, desde antes de la fundación del mundo, y lo buscó a su tiempo perfecto, exacto. Era el año en el que tenía que buscar a mi papi y así lo hizo. Y yo sé, puedo decirles que sin Dios no somos nada. Eso nos enseñó el Señor. Nos hizo caer en el pozo más profundo, un hogar destrozado, un matrimonio que no le iba muy bien, que podamos decir, que era más una costumbre, unos hijos perdidos en vicios, en malas decisiones, enfermos. Sin embargo, Dios lo cambió todo. Dios hizo ese cambio y yo lo miro cada día, y Dios llegó a nuestra vida para salvarnos y Él nos ha salvado, y ahora podemos decir confiadamente que somos salvos. Y si mañana tenemos que morir, pues vamos a morir felices, porque sabemos en quién hemos creído y a dónde vamos a ir cuando moramos, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La experiencia que yo he vivido con Dios al ver transformar a mi familia como la ha transformado es demasiado grandiosa como para yo quedarme callada. Y yo le ofrecí a mi Dios, puedo hacer este video para compartir con ustedes, y es lo que estoy haciendo. Y a ustedes les digo, pongan sus ojos en el Señor Jesús, pongan sus ojos en Dios, como usted quiera decirlo, es Dios. No pongan sus ojos en la gente, que un cristiano es eso, el otro cristiano es aquello. Nosotros no nos fijamos en las personas, porque las personas somos imperfectas, estamos equivocándonos todo el tiempo. Es simplemente Dios y su misericordia la que nos sostienen. Estamos vivos porque Dios nos ha dado vida, porque en su calendario Dios nos ha dado un poquito más de tiempo para que nosotros podamos entender y volver a Él, porque al final de Él venimos. Yo no vengo del mono, yo vengo de un Dios creador que sopló y nos dio vida, y aquí estamos y estamos vivos por Él. Dice la gente que la vida es una y hay que disfrutarla, que lo que comes y bebes te llevas. Esa es una gran mentira del diablo, que lo que busca es destruir nuestra alma y nuestro cuerpo, porque este ser interior que nosotros tenemos, estas emociones, los sentimientos que tenemos dentro, lo que nos hace vibrar, vivir, emocionarnos, eso es eterno, es el alma. Y el día en que Dios diga, se acabó el tiempo, hasta aquí estuviste, el cuerpo nuestro se va a hacer polvo, porque del polvo venimos, pero esta alma, este ser interior que está dentro, se va a ir a la eternidad, a vivir con nuestro Dios, a mirar su rostro como es realmente, o se va a ir a la eternidad, al infierno, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Dice Jesús en su palabra. Escuchando esto, entonces, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Y esto éramos algunos de nosotros, hasta que nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya hemos sido lavados y cambiados cuando lo hemos aceptado. También Jesús les dijo a unos varones que se creían expertos en la palabra de Dios, que si vuestro Padre fuera Dios, me amaríais, porque yo de Dios he venido,
No he venido por mí mismo, sino porque Él me envió. ¿Por qué? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad eterna que el Señor Jesús ha preparado. Porque ya todo está listo, porque el tiempo está cerca, porque Jesús vuelve pronto y su galardón con Él para darnos a cada uno conforme a lo que hayamos hecho. Y no porque le interesen las obras del mundo. No, usted puede dar todo su dinero a los necesitados, y dice el Señor que si no tenemos amor, nada somos. ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma? El Señor está hablando ahora en este momento y me ha usado pues a mí, una simple mujer pecadora y perdonada por Él, una mujer que cometió los peores pecados del mundo, pero que Dios fue tan bueno y en su misericordia me perdonó. Y les vuelvo a decir, abran sus oídos, abran su corazón, no dejen pasar esta buena noticia. Lo único que nosotros necesitamos es arrepentirnos y reconocer ante Dios que somos pecadores y pedirle perdón. Y eso es todo, porque nuestra salvación es por gracia y por fe en Jesucristo. No necesitamos hacer más cosas para ser salvados. No son nuestras buenas obras, la caridad que demos o el bien que nos portemos en casa. No es eso lo que nos salva, sino Jesús. Jesús. No vivamos a nuestra manera. No interpretemos las cosas a nuestra manera. La manera de Dios es muy diferente. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos son tan bajos y los caminos de Dios son tan altos. Lejos como están la tierra del cielo, así son nuestros pensamientos, nuestros caminos de los de Dios. Quizá para un hombre casado mirar a una mujer bonita y sus curvas y imaginarse no sé qué cosas no la ha tocado y está bien, solo la miró. Para el hombre, pero para Dios no es así. Dios dice, ese hombre es un adúltero porque ya adulteró con esa mujer en su corazón. Quizá a veces pensamos ser buenos, pero no es así. Cuando Jesús le contaba a sus discípulos que Él va a ser escarnecido, que va a sufrir mucho y que va a morir, Pedro vino buenito y le dijo, Señor, que esto no te pase. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás, le dijo, porque no estás poniendo tus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo, en las cosas temporales y no en las cosas eternas. Nosotros no pensamos como Dios piensa, por eso necesitamos de Él. Si usted quiere cosechar cosas verdaderas en la vida, entonces siembre las cosas verdaderas, siembre arrepentimiento, siembre fe, siembre la lectura de la palabra de Dios, busque el conocimiento de Dios y entonces cosechará esa vida que el Señor quiere para nosotros, esa vida en verdad, esa vida de verdad, porque nosotros necesitamos parecernos a Dios para poder estar con Dios en el cielo. Si no nos parecemos a Dios, no vamos a estar allá. Si de verdad creemos en Dios, niéguense a ustedes mismos. Deje su orgullo, su ego, su altivez, su autosuficiencia. Si usted es muy inteligente, si usted logró grandes triunfos y muchos premios, eso ante Dios no es nada.
Y si usted lo tiene es porque Dios se lo dio, porque Dios nos repartió muchos talentos y muchos dones, pero son efectivos cuando se utilizan para la obra de Dios, no para nosotros y para nuestros placeres. Así es que en esta noche les pido, vuelvan sus ojos a Dios, cambien su vida, santifíquense como dice la palabra del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Dios les bendiga mucho.